Hola, muy buenas queridos alumnos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a continuar estudiando la antigua Grecia, en este caso centrándonos en la historia de uno de los más importantes personajes que... Un momento, me están escribiendo al WhatsApp, un momento. ¿Cómo? ¿Hola? Qué raro. Mirad. Y esta qué chula. Bueno, pues nada, adiós. La verdad es que voy a tener que dejar de dar mi número de teléfono por ahí, porque uno no sabe quién puede escribirle al WhatsApp. Bueno, y después de esta interesante conversación con Alejandro Magno, vamos a continuar estudiando precisamente su figura, porque de Alejandro Magno hablamos de uno de los más importantes personajes de la historia. ¿Quieres saber por qué? Vamos a verlo en este vídeo. ¡Adelante! Antes de comenzar tenemos que recordar que en este vídeo anterior estudiamos las características de la Grecia clásica, un precioso e importantísimo periodo en la historia de la humanidad en el que dos polis principales, Atenas y Esparta, rivalizaron por convertirse en la más importante del territorio griego y también se enfrentaron al temible imperio persa en las llamadas guerras médicas, unas guerras que cambiarían el destino de la humanidad. Recordad que si los persas hubiesen ganado estas guerras, probablemente no hubiésemos conocido hoy en día conceptos como democracia, filosofía, etc. ¿Qué ocurrió después de la Grecia clásica? Recordemos también que este periodo termina con las llamadas guerras del Peloponeso, en la que Esparta y Atenas se enfrentan y la segunda acaba venciendo a la primera. Pues bien, las guerras del Peloponeso significaron el declive de Atenas y en torno al siglo IV a.C. nos encontraremos con que se produce una crisis en toda Grecia. Esta crisis va a aprovecharla, que va a extender su poder por toda Grecia, salvo la península del Peloponeso y sus polis, como por ejemplo Esparta, que se librará. ¡Menos mal! Aprovechando el declive de toda esta zona después de las guerras del Peloponeso. Todo ello ocurrió en el periodo del reinado de Filipo II de Macedonia, quien en el año 338 conquistó Atenas y unificó toda Grecia para someter a su poder a las demás polis. ¿Cómo consiguió un rey macedonio tal poder? Pues porque Macedonia era un pueblo guerrero, ligeramente influenciado por la cultura griega, en el que este rey Filipo II estableció una estrategia de batalla parecida a la organización espartana de la Grecia clásica, combinando ejército y caballería y encuadrando a sus soldados en las famosas falanges macedonias. Una estrategia de batalla que llevaría a Alejandro Magno al fin del mundo con sus conquistas militares posteriores. Pero si Filipo II fue importante en la historia de Macedonia, más aún lo fue su hijo, Alejandro Magno, quien después de la muerte de su padre continuó con la política expansiva de su padre y se enfrentó al poderoso imperio persa. ¿Quién era Alejandro Magno? Verdaderamente, pues no sé. Cuando hablamos de Alejandro Magno hablamos de uno de los más importantes personajes de la historia. ¡Maravilloso! ¡Espectacular! Me emocionaba al verlo. Quizá el mayor estratega militar que haya existido. Revolucionó el arte de la guerra y llevó el mundo griego a los confines del mundo, que entonces se encontraban en Asia. De pequeño, Alejandro Magno fue educado nada más y nada menos que por el filósofo Aristóteles, uno de los más importantes en la historia de la humanidad, y que su padre hizo traer de Atenas para que educase a su hijo.
Ah, Aristóteles. Te buscaba. Te necesito. Felipe de Macedonia, te saludo. ¿Qué puedo hacer por ti, mi señor? Mi hijo Alejandro. Debes prepararle para ser rey. Es decir, toda esa rica corriente filosófica griega acabó determinando a Alejandro Magno, quien fue educado por Aristóteles en moral, política, medicina o poesía, así como también en el arte de la guerra. Con 20 años y tras la muerte de su padre Filipo II fue coronado rey de Macedonia, y con ello también rey de toda Grecia debido a la conquista macedonia del territorio heleno. Es entonces cuando Alejandro Magno se lanza a la conquista de todo el mundo conocido hasta entonces, y para ello se enfrenta al más poderoso imperio de la época, el Imperio Persa. ¿Lo consiguió? Es aquí cuando da comienzo una de las más espectaculares campañas militares de la historia. Alejandro Magno recorrió el Imperio Persa hasta conquistarlo en toda su magnitud. Desde Babilonia a Egipto, llegando incluso hasta la India. Pero a Alejandro Magno le sobrevino la muerte muy temprana. A los 33 años murió, probablemente envenenado, y su imperio fue repartido en sus generales, por lo que perdió su unidad. Por ejemplo, uno de sus generales ya lo hemos estudiado con anterioridad. Ptolomeo tomó el mando en Egipto e inició con ello el periodo tolemaico, un periodo que, como ya hemos estudiado, termina con Cleopatra. Alejandro Magno llevó la cultura griega a todos los territorios que conquistó mediante una intensa política de fundación de ciudades, fundando decenas de Alejandrías por todo el territorio persa, las cuales se basaban en esta cultura y filosofía griega que él había recibido de pequeño. Es por tanto por lo que hablamos del surgimiento de la cultura helenística en Oriente, es decir, la cultura que viene de Grecia y que se expande gracias a la obra de Alejandro Magno en el antiguo territorio persa y en Egipto. Esta etapa helenística del mundo griego termina cuando otro gran imperio, el Imperio Romano, sustituye a la cultura helenística de todos estos territorios. A pesar de que las hazañas